Dios te bendiga, mi amado hermano. Mi nombre es Rafael Cuevas y quiero hablarte de un tema sumamente importante. Y quiero decirte que hay una gran diferencia entre lo que es la ira de Dios y lo que es la gran tribulación. Hay personas que todas estas cosas las mezclan y no las entienden. Y dicen que la iglesia del Señor no va a pasar por la ira de Dios. Y es cierto, la iglesia del Señor no va a pasar por la ira de Dios. No vamos a pasar por ese momento tan fuerte que va a destruir gran parte de la población mundial. Sin embargo, sí va a pasar por la gran tribulación. Hay 9 teorías del arrebato. 9, mi amado hermano. La más conocida se creó hace 200 años por un señor que he comentado en otros videos que tú puedes buscar también en internet. Se llama Emanuel Lacunza. Emanuel Lacunza fue un sacerdote jesuita que inventó la teoría del arrebatamiento antes de la tribulación. Sin embargo, eso no es lo que dice la Biblia. La Biblia nos llama a nosotros a estar presentes en esa gran tribulación. Y hay algunos que se amparan con 1 o 2 versículos bíblicos. Te voy a dar un ejemplo. En Apocalipsis 7, versículo 14, en la versión antigua dice exactamente así. Y le dije, Señor, tú lo sabes. Y Él me dijo, estos son los que han venido, es muy importante esta palabra, venido de grande tribulación, y han lavado sus ropas y las han blanqueado en la sangre del Cordero. Pero la versión 60, en lugar de decir venido, dice, estos son los que han salido. La diferencia es abismal. Una sola palabra nos cambia completamente el contexto de la intención del Señor Jesucristo. Porque cuando dice la versión 60, estos son los que han salido, quiere decir que se salieron, se salvaron, se zafaron de esta tribulación. Pero cuando dicen venido es porque vienen de ahí. Vienen precisamente de estar adentro de esa tribulación. Vienen de esa tribulación. Y es una parte sumamente importante, mi amado hermano, porque nosotros debemos buscar las versiones antiguas de la palabra de Dios. La Reina Valera 60 tiene muchísima influencia porque, bueno, hay algunas asambleas que han modificado ciertas palabras, han cambiado algunas cosas y cambian completamente el contexto original de lo que decía la palabra del Señor. Por ejemplo, Mateo 11, versículo 12 dice así: desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos se hace fuerza y los valientes lo arrebatan. Esta es la versión correcta. Al reino de los cielos se hace fuerza y los valientes lo arrebatan. Sin embargo, la versión 60 dice así: desde los días de Juan Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Es decir, una versión de la Biblia dice que se hace fuerza y los valientes lo arrebatan. Y la otra dice que sufre violencia el reino de los cielos y solamente los violentos lo arrebatan. Y eso está mal, mi amado hermano, porque el reino de los cielos no sufre violencia. Eso ya está completamente cambiado y está diferente a la versión antigua. El reino de los cielos se hace fuerza porque se esfuerza para llegar al reino de los cielos. Y los valientes lo arrebatan. En la versión moderna, en la versión 60, dice: el reino de los cielos sufre violencia. No sufre violencia el reino de los cielos. Y dice, y los violentos lo arrebatan. Y eso no es cierto. La palabra dice que el Señor resiste al hombre violento. Entonces, ¿con cuál versión nos quedamos? ¿Con la versión antigua? ¿Con la versión en que los apóstoles se esforzaron en escribir y nos tradujeron por primera vez en 1569? ¿O nos quedamos con la versión moderna, cambiada, que ya no tiene absolutamente nada que ver una cosa con la otra? Por supuesto que hay versículos que sí están bien, pero en esencia la Biblia 60 hay cosas muy específicas que maneja mal. En esencia pierde esa sustancia que tienen las versiones antiguas, mi amado hermano. Por eso hay que buscar las versiones antiguas. Hay otro versículo que también transquiversa a la gente porque no comprende el contexto en el que se escribió esta palabra. Dice así Apocalipsis 3:10: porque has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la tentación que ha de venir en todo el mundo para probar a los que moran en la tierra.
porque has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré. Cuando nosotros analizamos a profundidad la palabra del Señor, podemos ver que el Señor encubre las Escrituras. Lo dice la palabra del Señor. Entonces, si el Señor encubre las Escrituras para que nosotros la podamos escudriñar, es porque lo que dice no es lo que parece. Aunque muchas personas lo toman literal, no es lo que parece, mi amado hermano. Vamos a analizar, por ejemplo, qué es la palabra paciencia. Porque en este versículo dice, porque has guardado la palabra de mi paciencia. Yo te guardaré de la hora de la tentación que ha de venir. ¿Qué es paciencia para el Señor? En Romanos 3:25 nos habla sobre qué es la paciencia, según la palabra del Señor. Dice así, al cual Dios ha puesto en propiciación por la fe en su sangre, para manifestación de su justicia. Habla del Señor Jesucristo, atento a haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Es decir, desde el momento en el que el Señor Jesucristo es tomado y llevado en azotes y llevado en castigos, hasta el momento de su muerte, a eso la palabra del Señor le llama paciencia. Si tú puedes leer este versículo y ponerle muerte, te vas a dar cuenta de que la palabra muerte se queda muy corta al proceso que tuvo Jesucristo que padecer por todos nosotros, de sufrir tantas cosas por ti y por mí. A todo eso se le llama paciencia. Tú quieres guardar la paciencia del Señor. Esta es la paciencia del Señor. Así que cuando al Señor le dices, dame paciencia, Señor, y te llueven un montón de problemas, no le culpes al Señor. Aprende a leer la palabra, hermano. Aprenda a leer la palabra del Señor. La palabra del Señor está encriptada, está escondida. Gloria del Rey es escudriñar las Escrituras, dice la palabra. Y es por eso que no podemos quedarnos solamente con un versículo y ya. Tenemos que contextualizarlo a lo que la palabra del Señor nos da. Ahora, ¿qué es guardar según el Señor? ¿A dónde nos va a guardar? Cuando vengan estas cosas de la ira de Dios, muchos dicen que vamos a ser arrebatados y nos va a guardar allá. Y no es cierto. ¿En dónde el Señor nos va a guardar? En Isaías 26:20 dice así, anda, pueblo mío, éntrate en tus aposentos, cierra tras de ti tus puertas, escóndete un poquito por un momento, en tanto que pasa el día. Ándate, escóndete en tu aposento, escóndete, guárdate. Ahí nos va a guardar el Señor. Si leemos el versículo anterior, nos vamos a dar cuenta en qué parte nos va a guardar el Señor. Dice así, tus muertos vivirán, junto con mi cuerpo resucitarán, despertad y cantad, moradores del polvo, porque tu rocío cual rocío de hortalizas, y la tierra echará a los muertos. ¿Recuerdas la profecía de Ezequiel? Cuando dice profetiza a esos huesos muertos, profetiza para que se levanten, para que resuciten. El apóstol del Pablo sabía que iba a morir, porque lo dijo en varios versículos, pero también dijo que tenemos que estar confiados en que el Señor también nos va a resucitar. Él sabía que iba a resucitar. Y en Tesalonicenses, un requisito para que suceda el arrebato es que debe estar vivo, porque lo dice así, lo digo en palabras del Señor. Lo dice así Pablo, lo digo esto en palabras del Señor, y el Señor no es hijo de hombre para que mienta, ni para que se arrepienta. Esto no lo dice el apóstol de Pablo, porque he hablado con algunos pastores y están tan aferrados a esta doctrina del arrebato que dicen que se equivocó Pablo. ¿Puedes imaginarlo decir que se equivocó Pablo cuando lo dice? Esto lo digo yo en palabras del Señor. Dice que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, Él va a estar vivo en la venida del Señor. En este momento está reposando en el polvo, pero va a resucitar para cuando eso suceda. Pero hay quienes no van a resucitar, mi amado hermano, porque dice la palabra del Señor, bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad en estos. Antes serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con Él 1000 años. Es decir, la palabra del Señor nos habla de una primera resurrección.
¿Tú quieres estar en esta primera resurrección? Entonces debes santificarte. Debes buscar en santidad al Señor. Debes buscar con demencia al Señor. Buscarle para santificarte, para que tengas parte en esta primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad en estos. Antes serán sacerdotes de Dios y de Cristo. Y al final de los 1000 años va a haber otra segunda resurrección. Pablo sabía que iba a estar en esa parte en donde iba a ver a las personas de esta segunda resurrección levantarse. Por eso decía, nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no seremos delanteros a los que durmieron, sino que el Señor con aclamación de voz, con voz de arcángel, dice que resucitará a los muertos, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Hay personas que no van a resucitar en la primera resurrección porque no se santificaron, mi amado hermano. Y la primera resurrección es solamente para santos. Y hay una diferencia muy grande entre alguien que es salvo y alguien que es santo. Y hay pastores que no los deja ver esto, su denominación. Porque para ellos, en cuanto llega alguien a creer en Jesucristo y confesar en Él, ya dicen que es santo. Y no es así, mi amado hermano. No es así, porque el ladrón en la cruz le dijo a Cristo, Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y no le contestó reino, le dijo, de cierto me acordaré de ti hoy en el paraíso. ¿Por qué? Porque son dos cosas distintas. Una cosa es reino de Dios, donde van a estar los reyes y los sacerdotes, los que van a resucitar con Cristo. Y otra cosa es paraíso. El paraíso son para las naciones que son salvas. Lo dice la palabra de Dios en Apocalipsis. Las naciones que anduvieran, que fueran salvas, andarán a la lumbre de ella. Y el Señor será la lumbre de esta ciudad. Hay quienes van a vivir en una ciudad hermosa que se va a llamar paraíso. Y hay quienes van a estar en otro lado que se va a llamar reino de Dios. Pero para estar en el reino de Dios hay que santificarte. Y es algo que nos pide el Señor. Porque dice la palabra que sin santidad nadie verá al Señor. Y nadie es nadie. Es por eso sumamente importante que tú y yo nos santifiquemos. Las personas que no tuvieron tiempo de santificarse, bueno, van a estar en un paraíso, van a estar en algún lugar bellísimo, con cosas bellísimas, ríos hermosísimos, todo de oro. Pero, mi amado hermano, nosotros que tenemos la oportunidad de santificarnos, tenemos que hacerlo. Tenemos que buscar al Señor para santificarnos. Tenemos que buscar al Señor para que cuando vengan estas cosas no seamos escandalizados como muchas personas que piensan que van a ser arrebatados y caen a veces hasta en pecados de muerte. Porque he escuchado a pastores decir, no importa que te pongas la marca de la bestia, un chip. No importa que te pongas un chip. No importa, ya el Señor te marcó con su espíritu y no tiene nada que ver. Y no comprenden la palabra del Señor. Cuando dice la palabra que no podremos comprar ni vender cualquiera que se marque. Y es por eso muy importante que como cristianos comprendamos esto. Esto es sentido común, mi amado hermano. Esto es sentido común. No puedes tú dejarte marcar por algo que su nomenclatura es 6, espacio 6, espacio 6. 666, la marca de la bestia. La marca de la bestia te va a poner aquí una foto en donde tú puedes observar cómo este pequeño chip, una cosa muy pequeña, contiene toda tu información. Contiene tantas cosas que ya es realidad. Hoy en día muchos países lo están ocupando. Es realidad. Algunas empresas en Estados Unidos no puedes trabajar sin que te lo pongas. Es un requisito y se va a hacer universal porque es un medio de control masivo. Es un medio de control a la población de manera mundial. Es más, hay personas que hasta creen que se pueden regular los estados de ánimo de las personas con este tipo de chip. Que se puede controlar muchísimas cosas como por ejemplo la diabetes, la hipertensión, etc. Y esto va a ser un mecanismo que va a entrar dentro de muy poco en función. Pero para que esto suceda, mi amado hermano, tiene que levantarse otra figura que se llama falso profeta. El falso profeta va a venir con un espíritu de destrucción masivo a nivel mundial. Y quien lo va a detener es el anticristo. Las personas que sobrevivan esta parte donde se van a manifestar el falso profeta, las personas que logren sobrevivir esta parte, van a tener que vivir la parte del chip. La parte en donde no van a dejar, no tienen que dejarse marcar.
porque lo dice la palabra del Señor, cualquiera que se deje marcar va a ser lanzado al lago de fuego. No podemos negar a Jesucristo en los tiempos que vienen de tribulación, mi amado hermano. Tenemos que estar firmes en el Señor, tenemos que llenarnos del Señor. Y te lo menciono porque hay muy pocas prédicas que hablen de esto, que se preocupen por ti, que te digan a ti, ¿sabes? Edifícate, lee la palabra del Señor, estudia, llénate del Espíritu Santo, enciérrate en intimidad, hablar lenguas con el Señor. No lo dicen porque hay desorden en las iglesias. Hay iglesias donde están completamente bien en desorden, y no es crítica, es para poder construir en nosotros una edificación mayor espiritual, una edificación que el Señor Jesucristo demanda de nosotros. Demanda, porque vamos a llegar al punto en donde vamos a ver las cosas. Lo dice la palabra del Señor. No os conturbéis con espíritu vuestro ni por palabra vuestra, como que el día del Señor está cerca. Porque no vendrá sin que venga antes la apostasía y se manifieste el hijo de perdición, el hijo del pecado, el anticristo. Estas cosas van a suceder. Estas cosas van a suceder dentro de muy poco. Pero primero va a venir la apostasía. Y la apostasía es la gran tribulación. Esto es encriptado, mi amado hermano. Lo que yo te estoy diciendo en este momento es algo sumamente importante, porque son versículos encriptados de la palabra del Señor. Y para que tú puedas descifrarlos, necesitas conocer precisamente la palabra profética que abre este conocimiento. Vamos a ver un versículo sumamente importante de la gran tribulación. La gran tribulación, mi amado hermano, viene para juicio. Juicio de Dios sobre la tierra. Juicio del Señor sobre la tierra viene. Dentro de muy poco lo vamos a ver, lo quieras creer o no, lo vas a ver. Y es importante estar preparados. Juan 9:39 dice así: y dijo Jesús, yo para juicio he venido a este mundo, para los que no ven, vean, y para los que ven, sean cegados. Dice que para juicio vino a este mundo. Ese es un propósito, para esto vino a este mundo, para juicio. Ese es un propósito, para esto vino el Señor, para juicio. En Salmos 19:9 dice que los juicios de Jehová son verdad. Entonces, si el Señor vino para juicio y dice Salmos que los juicios de Jehová son verdad, hay que aceptarlos. Si el Señor nos manda, adelante. ¿Que nada más vamos a aceptar lo bueno de Dios? ¿Que también no vamos a aceptar lo que venga malo? ¿Que nada más vamos a aceptar lo que nos conviene? Y lo que no nos conviene no lo vamos a aceptar, no lo vamos a recibir. ¿Por qué por algunas cosas el cristiano le gusta? Le gusta sentir las bendiciones del Señor, pero por otro lado al cristiano no le gusta la corrección del Señor. Al cristiano no le gusta la corrección del Señor, no le gusta la parte mala, la parte fea, la parte en donde habla el Señor de estas cosas. No le gusta, no lo lee y no lo predican en las iglesias, porque si no estarían vacías completamente. En Jeremías 8:7 dice que mi pueblo no conoce mi juicio. Mi pueblo, decía el Señor, mi pueblo, mis judíos no conocen mi juicio. Y el pueblo ahora gentil tampoco conoce los juicios del Señor. No los conoce porque están sus sentidos cerrados a las cosas del Señor, a las cosas que el Señor quiere que empecemos a tener nosotros cuidado. En Eclesiastés 8:5 dice que el sabio conoce el juicio del Señor. Y en Apocalipsis 14:7 dice que a los gentiles, o sea, nosotros, a los gentiles es anunciado el juicio de Dios. Juicio, viene juicio sobre la tierra. Y ahora, ¿por qué el Señor nos permite esto? Dice Deuteronomio 8:2, así nos menciona lo que pasaron nuestros hermanos judíos. Y acordarte has de todo el camino por donde te he traído, Jehová tu Dios, estos 40 años en el desierto, dice, y hace una acotación aquí sumamente importante, para afligirte, para probarte, para saber lo que estaba en tu corazón, sabías de guardar o no sus mandamientos. Entonces, ¿para qué el Señor nos quiere introducir
a este desierto que se va a venir, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Para esto viene el juicio del Señor, para que la prueba de nuestra fe, que es mucho más preciosa que el oro, bien sea probada por fuego, como lo dice el Señor Jesucristo. A nosotros no solamente nos es concedido que creamos en Él, sino que creamos y que padezcamos por Él. Lo dice la palabra del Señor. En 1 de Pedro 4:12 dice: carísimos, no os maravilléis. Es algo simple, no te maravilles. Cuando sois examinados por fuego, lo cual se hace para vuestra prueba, como si alguna cosa peregrina os aconteciese. Antes bien gozaos, que si sois participantes de las aflicciones de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis en triunfo. Es decir, esto viene para probar lo que había dentro de nuestro corazón, para ver si habíamos de guardar o no sus mandamientos, para que la prueba de nuestra fe sea hallada en alabanza, honra y gloria cuando el Señor tiene que ser manifestado. Ahora, esto es una parte sumamente muy importante que vamos a tener que pasar como cristianos, porque lo dice la palabra del Señor: el que guardare la palabra de mi paciencia, que paciencia es padecer por Cristo hasta la muerte, lo vimos, eso es paciencia para el Señor, padecer por Cristo hasta la muerte. El que guardare mi palabra de mi paciencia, yo también le guardaré de la hora de la tentación que ha de venir en todo el mundo. Esa tentación que la gente va a buscar la muerte y no la va a encontrar. En ese tiempo no vamos a estar, nos va a guardar en el polvo. Escóndete en el polvo en tanto que pasa mi ira, dice la palabra del Señor. En Jeremías 10, capítulo 24 dice: castígame, oh Jehová, con tu juicio, pero no con tu furor, para que no me aniquiles. Lo dice así la palabra del Señor. Estos son juicios. Somos llevados a juicios, a esta tribulación. Es necesario que padezcáis muchas tribulaciones para entrar al reino del Señor, lo dice la palabra del Señor. Pero no ira. La ira del Señor no es para nosotros, es para las personas inconversas, que nieguen a Cristo, que se pongan la marca de la bestia, que hagan blasfemia contra el Espíritu Santo. Son para personas que rechacen completamente el Evangelio del Señor. Eso no nos va a tocar vivir a nosotros. Los verdaderos cristianos vamos a dar nuestra vida por el Señor Jesucristo, pero el Señor también nos va a resucitar. Tengamos esa confianza, mi amado hermano. ¿Tú crees que el Señor te va a resucitar? ¿Tú crees que si mueres hoy, el Señor te va a resucitar? ¿O no lo crees? Si no lo crees, es porque no estás viviendo en santidad. Si tú no crees que el Señor te va a resucitar, es porque no estás viviendo en santidad. Tal vez ya aceptaste al Señor Jesucristo en tu corazón, pero todavía te falta vivir en santidad. Y dar este paso es sumamente importante. Así que te invito ahí donde estás, en tu casa, en tu cocina, si estás tú escuchando esto rumbo a tu escuela o haciendo algo especial, quiero invitarte a que digas en tu corazón: Señor, quiero que me lleves a ese proceso de santidad. Quiero que me dirijas tú, Señor, a un proceso en donde pueda yo encontrarte a ti. Así como Job, de oídas te había oído, mas ahora después de este proceso, mis ojos te pueden ver. Te pueden ver, te pueden palpar, te pueden oler. Ya era algo real para Job, ver al Señor Jesucristo de frente, ver al Padre. Es por eso muy importante, mi amado hermano, que dejemos todas las cosas que nos están estorbando. Jesucristo mismo lo dijo: el que no toma su cruz y me sigue no puede ser mi discípulo. Esta parte de padecer por el Señor es algo que tenemos que hacer como cristianos. Es parte de nuestro crecimiento espiritual. Ahora, en Isaías 10, capítulo 23, habla de esta consumación de cristianos. Dice así: pues el Señor Jehová de los ejércitos hará consumación y fenecimiento en medio de la tierra. Si lo dices, porque lo va a prometer y porque va a suceder.
Ahora, ahí mismo en Isaías, pero versículo 28, 22 dice: ahora pues, no os burléis, porque no se aprieten más vuestras ataduras, porque consumación y acabamiento sobre toda la tierra he oído del Señor Jehová de los ejércitos. Es decir, mi amado hermano, esto va a suceder, va a haber consumación y fenecimiento en toda la tierra. Primero va a venir a manos de la apostasía, del falso profeta. Se va a levantar sobre todas las naciones de la tierra a hacer esta consumación. Y después la consumación la va a acabar el anticristo. Vamos a verlo en la palabra. En Daniel 9, versículo 26, habla de las 77 semanas, y en el 27 habla de la otra mitad de la semana. Dice: en otra semana confirmará el pacto a muchos, el pacto de santificación. El Señor te está confirmando el pacto de santificación. Y a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Y después, con la muchedumbre de las abominaciones, será el desolar. ¿Se acuerdan lo que decía Mateo? Cuando vienes a la abominación desoladora. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, será el desolar. Y esto hasta una entera consumación. ¿Consumación de qué? Consumación de cristianos, mi amado hermano. Esto hasta una entera consumación de cristianos. Y dice: y derramárese ya la determinada sobre el pueblo santo. Así lo dice el Señor. Así lo dice el Señor. Si Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que seamos imitadores de Él, ¿tú no serías capaz también de morir por Cristo? Hay 9 teorías del arrebato. 9. Y tú aprendiste la que te vas a ser arrebatado en cualquier momento. Y lo digo porque la mayoría lo ha hecho. Lo ha escuchado, lo ha visto. Pero si el Señor te está diciendo a ti: muere por mí, padece por mí, ¿lo harías? ¿Es tan malo morir por Cristo? Por supuesto que no. Morir por Cristo es un honor para cualquier cristiano. Para cualquier verdadero cristiano, vivir por Cristo y morir por Cristo es mejor. Dice: para mí el vivir es Cristo, decía Pablo, y el morir es ganancia. Y ese pensamiento es el que tenemos que tener. Ese pensamiento, dice, estad armados del mismo pensamiento, que el que padeció en la carne cesó de pecados. Lo dice en Pedro. Con esto podemos ir nosotros a Jeremías 51, versículo 49. Dice: pues que Babilonia fue causa de que cayesen muertos de Israel, también Babilonia caerán muertos de toda la tierra. De Babilonia van a caer muertos de toda la tierra. Esta es la primera bestia, la gran ramera, la que está embriagada de la sangre de los santos. Babilonia, la palabra le llama la tierra de los caldeos. Esta tierra va a ser un frenesí en todo el mundo. Nosotros lo vamos a ver. Momento, hora y todo, el Señor lo sabe. Pero nosotros tenemos que estar preparados y listos. Listos para no negar a Cristo. Listos como soldados del Señor Jesucristo. Amándole a Él. Buscándole a Él. Aprendiendo a platicar de estas cosas también cuando sea necesario. Poder salir con autoridad y hablar a las personas sobre esto para rescatar almas. Hay que estar a tiempo y fuera de tiempo, dice la palabra. La primera bestia, dice en Apocalipsis 13, versículo 7, y le fue dado hacer guerra contra los santos y vencerlos. También le fue dada potencia sobre toda tribu, pueblo, lengua y gente. Es decir, esa bestia que se va a levantar dentro del mundo, pues la vamos a ver. Y esto va a suceder. Esto va a suceder. Dice que le fue dado a hacer guerra contra los santos. Esta bestia se va a levantar a hacer guerra contra los santos. Es decir, personas que se prepararon para dar su vida por el Señor van a estar en ese momento y van a dar su vida por el Señor.
la van a dar, pero ellos van a estar tranquilos porque sabemos que el Señor nos va a resucitar. Y después dice la palabra del Señor que había otra bestia que subía. Esta es la segunda bestia, subía. Y en ese mismo contexto, mi amado hermano, podemos continuar leyendo y dice: el que lleva en cautividad va en cautividad, el que a cuchillo matare es necesario que a cuchillo sea muerto. Aquí está la paciencia y la fe de los santos. Aquí está la paciencia. El que guardare mi palabra de mi paciencia, yo también le guardaré de la hora terrible que ha de venir para probar a los de la tierra. Aquí está la paciencia. El que matara a cuchillo es necesario que a cuchillo sea muerto. Y dice, aquí está la paciencia. En esta parte, aquí está la paciencia, donde dice que nosotros también vamos a ser muertos. Aquí está la paciencia de los santos. Así de sencillo, mi amado hermano. Después en el 13:11 en Apocalipsis habla de otra bestia, la segunda bestia. Dice que después vio otra bestia que subía de la tierra, que tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, mas hablaba como un dragón. Bueno, pues el anticristo va a tener esta figura, pero va a hablar como un dragón. No va a ser un mensajero de paz. Es más, dice la palabra que con paz destruirá a muchos. Es más, dice, lo acabamos de leer, que va a ser entera consumación el anticristo. Él va a ser entera consumación de cristianos. Y cuando muera el último cristiano, ¿qué es lo que va a pasar, mi amado hermano? Ezequiel 32:7. Y cuando te habré muerto, no dice arrebatado, y cuando te habré muerto, cubriré los cielos y haré entenebrecer sus estrellas, y el sol cubriré con nublado, y la luna no hará resplandecer su luz, y todas las lumbreras de luz haré entenebrecer en el cielo por ti, y pondré tinieblas sobre tu tierra, dice el Señor. Mismo acontecimiento que sucede en Apocalipsis. Apocalipsis 6:11, vamos a empezar desde allí para tener un contexto. Y les fueron dadas sendas ropas blancas, y les fue dicho que reposasen todavía un poco de tiempo hasta que se completaran sus consiervos, que también tenían que ser muertos como ellos. No dice arrebatados, dice muertos como ellos, haciendo figura que estos también murieron en la tribulación. Y dice, y miré cuando abrió el 6º sello, y aquí que fue hecho un gran terremoto, y el sol se puso negro como saco de silicio, y la luna se puso toda como sangre, y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra, como la higuera echa sus hijos cuando es movida en gran viento. El cielo se apartó como un libro que es envuelto en todo monte, y las islas fueron movidas de sus lugares. Mismo acontecimiento que sucede en Ezequiel, cuando caen las estrellas del cielo. Mismo acontecimiento que sucede en Apocalipsis, es el mismo acontecimiento que sucede en Mateo. Mateo 24:29, dice así la palabra del Señor. Y luego de la aflicción de aquellos días, el sol se oscurecerá, y la luna no dará su lumbre, y las estrellas caerán del cielo, y las virtudes de los cielos serán conmovidas. Y entonces se mostrará la señal del Hijo del Hombre en el cielo. Y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre, que vendrá sobre las nubes del cielo con gran poder y gloria. Y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta, y juntarán sus escogidos de los 4 vientos de un cabo hasta el otro. Es decir, cuando suceden estas cosas, cuando empieza a ponerse el sol negro, cuando empiezan a caer las estrellas del cielo, cuando empiezan a ver toda esta serie de movimientos, en ese momento ya no hay cristianos sobre la tierra. Todos los cristianos se extinguieron. Cada cristiano que había aquí en la tierra murió. Es por eso que como ya no hay cristianos aquí, ya no hay nadie que tenga el Espíritu Santo adentro. Ya no hay nadie que retenga este momento. Ya no hay nada que evite que suceda este momento. Cuando hay este fenecimiento en la tierra total, en ese momento comienza un proceso
increíble en donde se empieza a oscurecer el cielo, en donde empiezan a pasar situaciones, en donde el Señor manda a ángeles a sellar a 144,000 que van a ser judíos, que eso sí van a pasar vivos la ira de Dios, pero no lo van a sufrir, la van a pasar vivos. Y ellos van a vivir en el milenio. Ahí se va a cumplir la profecía del hijo mayor va a servir al menor, porque nosotros vamos a gobernar con el Señor, con cuerpos resucitados, con cuerpos semejantes al cuerpo de su gloria. Pero para esto tenemos que morir. Polvo eres y en polvo te convertirás. Polvo eres y en polvo te convertirás. Es muy importante, mi amado hermano, que en ese sentido, en ese sentir, tú comprendas que cuando sucedan todas estas cosas y las estés viendo, por nada te conturbes, es algo que tiene que pasar. Llénate de valor, llénate de fe, llénate desde ahora mismo de la presencia del Señor Jesucristo. Llénate de autoridad en el Señor, porque nadie lo predica. Nadie se toma un momento para hablarte a ti y decir, busca al Señor. Satanás jamás te va a decir, busca al Señor. Yo te estoy diciendo a ti, busca al Señor Jesucristo. Llénate de su presencia. Llénate de su palabra. Para cuando vengan estas cosas, tú seas un pilar en tu comunidad. Seas una columna de fe en donde el Señor te ponga. Ahora, este es el proceso de tribulación. Esta es la gran tribulación. La ira de Dios es cuando comienzan a sonar las trompetas, a derramarse las copas. Después de lo que es la tribulación, dice la palabra que hay media hora de silencio. Se van a marcar a 144,000 judíos, que eso sí, esos van a pasar vivos la ira de Dios. Lo van a ver todo, pero no van a ser dañados, pero lo van a ver todo. Y al final de la ira de Dios, ellos sí van a ver al Señor Jesucristo regresar en las nubes con toda su potencia, como querían verlo. Porque esos 144,000 judíos van a ser los judíos que no creen en el Señor Jesucristo, que todavía guardan el Antiguo Testamento y lo guardan con celo y esperan realmente que venga su Mesías. Y lo van a ver. Esos judíos sí van a tener una segunda oportunidad, pero en el milenio. El Señor los va a marcar a todos esos judíos y van a ver al Señor Jesucristo cuando venga en las nubes con todo su poder, con toda su gloria, con todos sus ángeles. Porque dice la palabra que el Señor cuando venga en su reino va a recoger a todos los que hacen escándalos y hacen iniquidad. Cuando venga en su reino el Señor Jesucristo con sus ángeles va a destruir a muchísimos que están haciendo escándalos y que hacen iniquidad, porque el Señor Jesucristo no va a permitir eso en su reino. Cuando el Señor Jesucristo venga en su reino, va a venir con esa autoridad. Ya vino como un hombre y nadie le creyó, pero esta segunda vez que venga, va a venir con autoridad a implantar su reino celestial aquí en la tierra. Los judíos lo van a ver. Hay muchos que piensan que van a ser arrebatados y vienen con el Señor en las nubes, y los que vienen en las nubes son los ángeles. Lo dice el Señor. Viene el Señor con sus ángeles a quitar a todos los que hacen iniquidad en la tierra. Entonces, básicamente tenemos dos tiempos. El primero que es de gran tribulación y el segundo tiempo que es de ira de Dios. La gran tribulación, la tribulación sí la pasa la iglesia. Es necesario que pasemos por muchas tribulaciones para entrar al reino de Dios. Y va a haber una consumación de cristianos. Cuando existe la consumación de cristianos, lo vimos en la Biblia, empiezan a oscurecerse el cielo, a entenebrecer sus estrellas, a caer, empiezan a hacer cosas, movimientos aquí en la tierra. Hay media hora de silencio, se marcan los 144,000 judíos, y después de que se marquen los 144,000 judíos, se haga este silencio. En ese momento empiezan a sonar las trompetas. En ese momento comienzan a caer la ira de Dios, el tiempo de angustia en donde ningún cristiano va a estar. Nadie, vamos a estar escondidos en el polvo. Esconde tu momento en lo que pasa mi ira. Castígame con tu juicio. Esto viene por juicio del Señor, por desobediencia de las naciones.
Esto viene por juicio del Señor. Castígame, oh Jehová, con tu juicio, mas no con tu furor, no con tu ira, Señor, para que no me aniquiles. Entonces démosle gracias al Señor, que vienen estas cosas, y estas cosas son para santificarnos. Dice en Hebreos, Señor, castígame con tu juicio, porque castigados somos del Señor para ser aprobados de Dios y no condenados con el mundo. Hay una serie, un estudio que habla de la importancia que es el castigo. Lo voy a poner aquí, si tú quieres puedes verlo. Puedes entrar a nuestra página y encontrarlo. Pero yo te invito a que esto lo compartas, lo difundas. Porque lamentablemente las naciones van a ser engañadas por muchas personas que van a decir, no pasa nada si te dejas marcar. No pasa nada, no pasa nada. Y cuando vean al Señor en su gloria se van a arrepentir y se van a lamentar. Porque así dice la palabra del Señor. Se van a lamentar las naciones de la tierra. Se van a lamentar. No te lamentes tú. No te lamentes tú. Yo no monetizo mis videos. Yo no busco absolutamente nada de esto más que tu edificación. Así que si puedes compartirlo, hazlo. Y que este mensaje sea de bendición para muchas personas. Sea un canal de bendición tú también. Si quieres seguir viendo contenido exclusivo de este canal, suscríbete, dale like, ve a nuestra página. Pero sobre todo, mi amado hermano, ama al Señor por sobre todas las cosas. Lo que te quiero pedir, ámalo por encima de tu vida. Ámalo por encima de tus deseos, por encima de todo. El Señor debe ser lo primero en tu vida. Dios te bendiga.